Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Capítulo 41. Separado. A/N. Mucho trabajo en la vida real, pero que tengas un fin de semana libre después de hoy. Disfruta el capítulo. Habiendo conocido a Celebi después de mucho tiempo, el estado de ánimo de Ares estaba en el mejor lado mientras bajaba la montaña. Le resultó fácil bajar, no encontró acantilados ni pendientes peligrosas por las que tuviera que bajar. El bosque se estaba volviendo más denso a medida que descendía, lo que hacía más difícil ver el camino a seguir. En ese momento se vio obligado a sacar solo a Lucario de su Pokéball, algo que era común, pero aún así. A un Breon no le gustó, ya que estaba menos fuera que antes. Sin embargo, realmente no tuvo otra opción, ya que los alrededores estaban oscuros incluso durante el día, los árboles estaban muy unidos y los pisos del bosque se volvían resbaladizos cuanto más caían. Circunstancias menos que favorables, incluso si el peligro era bajo. Con Lucario caminando al frente para señalar los lugares seguros para caminar, el camino a seguir se había ralentizado notablemente. El suelo se había nivelado un poco cuando llegaron al valle, pero la vista frente a ellos empeoró aún más cuando entró una densa niebla. Fue incluso peor que en Lavender Town. No podían ver a dónde iban, ni siquiera sus manos visibles. En algún momento Ares también perdió de vista a Lucario. Todavía podía sentir que Lucario estaba cerca, pero no tenía idea de dónde estaba exactamente. Fue entonces cuando el suelo debajo de él cedió de repente. Tratando de agarrarse a algo sorprendido, cayó sin ninguna preparación, rodando por rocas y grava con bordes afilados, golpeando su cabeza contra los giros repentinos del túnel en el que de repente se había encontrado cayendo. Había pensado en poner una barrera de aura para protegerse, pero no fue lo suficientemente rápido. Lo máximo que podía hacer era evitar el daño que estaba recibiendo. Desde muy por encima de él, podía escuchar a Lucario gruñir de ansiedad, el sonido se alejaba cada vez más. Despertar, despertar. Despierta. Una fuerte voz resonó en su cabeza. Parpadeando lentamente, Ares agarró dolorosamente la cabeza, gimiendo mientras intentaba ver lo que lo rodeaba. Todo era negro, sin nada visible. Sintiéndose alrededor de su cinturón por sus Pokéballs, llamó a Umbreon, quien rápidamente iluminó su entorno. La repentina afluencia de luz lo cegó temporalmente, mientras hacía una mueca una vez más. Quitándose la mano de la cabeza, volvió toda sangre, la sangre fluía libremente de un corte que corría a lo largo de su frente hacia la sien. Si hubiera sido un poco más bajo le habría lastimado el ojo izquierdo, algo que afortunadamente había evitado. No tenía idea de la gravedad de la herida, pero por ahora la cubrió con un paño de su bolso. Volando a su alrededor con ansiedad, Meu lo miró de pies a cabeza, suspirando aliviada cuando no vio ninguna herida grave. Finalmente estás despierto. Me preocupaste muchísimo cuando no te despertaste en absoluto. Meu sollozó y tiró con fuerza de su camisa. Dándole palmaditas reconfortantes en la espalda a Meu, Ares echó un vistazo a su entorno. Estaba en un amplio espacio abierto, un amplio río subterráneo que pasaba por el medio. Muy por encima de él podía ver un enorme agujero negro, probablemente siendo el lugar del que se había caído. Fue un milagro que no hubiera sufrido heridas graves después de una caída desde tan alta altura. Tu aura te protegió de la mayor parte del daño. Aunque no te mantuvo ileso. Meu murmuró, un poco abatido. Ella estaba dormida cuando él se cayó. Se sorprendió demasiado al reaccionar cuando rodaban por el agujero. Se sentía culpable por no haber podido ayudarlo en absoluto. Incluso ahora, no podría teletransportarlos afuera, ya que no tenía idea de qué tan profundo se encontraban bajo tierra. La teletransportación necesitaba cierta información, como la distancia y las imágenes del entorno. No es algo que ella tuviera en este momento. Sin estar al tanto de los pensamientos de Meu, Ares simplemente echó un vistazo al área subterránea. Aquí había una escasa cantidad de Pokémon. Un Pokémon llamado Relicanth nadaba en el río, un pequeño banco de ellos subía río arriba. Un poco más lejos vio Pokémon que no deberían estar en esta región, y mucho menos en la línea de tiempo.
Omanite, Kabuto y Anorith se movían. Estos deberían ser Pokémon fósiles, aquellos que durante mucho tiempo se consideraron extintos y que solo estaban disponibles mediante restauración fósil. Sin embargo, aquí estaban, moviéndose sin preocupaciones. Se escuchó un ladrido distante pero familiar, que resonó hacia abajo desde el túnel sobre él. Al extender la mano con su aura, Ares podía sentir a Lucario moviéndose por encima de él. Se movía mucho, pero con cada movimiento descendía. Parece que no necesitaré moverme por ahora. Lucario debería estar aquí en breve. Ares murmuró, cuando empezó a cuidar de sí mismo. Llamando a Clefairy, le pidió que lo curara. Mew se aferraba mucho a él, mirando a cualquier Pokémon que no estuviera en su equipo y que se estuviera acercando a ellos. No es de mucha ayuda en este momento en el departamento de curación. Clefairy asumió felizmente la tarea, curando lentamente los moretones y sus otras heridas. Desafortunadamente, el corte había sido más profundo de lo que pensaba, dejando una cicatriz desagradable. Muchas gracias, Clefairy. Ares le dio unas palmaditas en la cabeza y poco después la devolvió a su Pokéball. Mientras Mew y Umbreon ocupaban la posición de vigía, Ares extendió su aura una vez más, haciéndole saber a Lucario dónde estaba. Inmediatamente la velocidad a la que iba Lucario aumentó, hasta el punto de que un estruendo atravesó la cueva mientras un agujero atravesaba el techo. De pie en un piso encima de ellos, Ares podía ver a Lucario mirándolos. Oh, es bueno ver que tú también estás bien. Ares saludó, mientras Lucario descendía rápidamente. Como un padre demasiado preocupado, Lucario lo miró atentamente, suspirando aliviado cuando no detectó ninguna herida. Su mirada se detuvo ante la cicatriz recientemente añadida. Ogasta. Nui face grigi. Aplacando a Lucario, Ares comenzó a caminar, preguntándose a dónde debería ir de ahora en adelante. Se había mirado a sí mismo y a sus posesiones una vez para ver si todo estaba allí todavía en una sola pieza. Afortunadamente tenía todo y el huevo también estaba bien. Sorprendentemente, los huevos de Pokémon eran mucho más resistentes de lo que se pensaba. Sigamos el río arriba. Debería conducir al mar o a un lago. Mew añadió, habiendo recuperado su naturaleza alegre y flotando. Quizás sería bueno tener otro Pokémon en tu equipo. Los antiguos Pokémon salvajes son de mejor calidad que los restaurados a partir de fósiles. Es mucho más fácil medir su potencial. Mew agregó amablemente mientras ella se sentaba sobre su hombro y señalaba río arriba. De todos modos, vámonos. No queremos encontrar ningún aerodáctil. Mew se rió. XXXX. Capítulo 42. Ciudad subterránea. A/N. Las actualizaciones no serán regulares, ya que necesito escribir muchos más capítulos antes para recuperar el cronograma regular, pero aquí hay un capítulo bastante largo para empezar, con Lucario al frente para explorar los alrededores en busca de cualquier peligro y un Umbreon a su lado para protección adicional. Ares avanzó río arriba. En el camino se encontró con varios Pokémon fósiles, en su mayoría Kabuto y Omanite, mientras se procuraban agua. Estos Pokémon se reunieron en grandes grupos y sus ojos seguían a cualquier recién llegado con gran precaución. Ares se abrió camino a su alrededor y se aseguró de anotar cualquier información sobre ellos, fotografías y material cinematográfico incluido, para el profesor Oak. Seguramente le encantaría ver este lugar. Al dejar que su teléfono Rotom grabara por sí solo, Lucario llamó a Ares, quien ya había avanzado más. Corriendo para alcanzarlo, lo que lo saludó fue un lago relativamente grande. Allí se reunieron muchas especies de colonias de Pokémon, no todas ellas procedentes de restauraciones fósiles conocidas. La línea evolutiva Agron estaba presente, al igual que la línea Golem y la línea Steelix. Sentados en una cresta había alrededor de una docena de aerodáctil. Miraron a los que se movían en el suelo pero no hicieron ningún movimiento. Ares, es sorprendente ver a estos Pokémon viviendo tan pacíficamente entre ellos. Ares reflexionó en voz alta, caminando lentamente a lo largo de las paredes mientras observaba a los muchos Pokémon presentes ante él. El Aron y sus homólogos evolutivos se dedicaban mucho a las rocas, excavando profundamente en el suelo o en las paredes. El Agron, el líder del grupo, miró atentamente a su alrededor.
Mantenía una mirada firme a su entorno, con los ojos fijos en Pokémon que se acercaban demasiado. Fue sorprendente ver lo dócil que era, compartiendo su territorio con los Pokémon de otras especies. No queriendo ser quien detonara la gran bomba, Ares continuó su camino, caminando por uno de los muchos pasillos. Los Pokémon a su alrededor se volvieron cada vez más escasos. Los pocos Pokémon que vio parecían alejarse apresuradamente hacia el lago. Con curiosidad por saber cuál podría ser la causa, Ares avanzó más, solo para encontrarse con ruinas. Allí, en el claro, había una gigantesca ciudad subterránea, al menos las ruinas de una ciudad. Algunos de los edificios se estaban desmoronando, mientras que otros se mantenían enteros con raíces que se extendían desde el suelo hasta el techo. Sobre la ciudad, un enorme agujero se abría a los de abajo como unas fauces listas para tragarse la ciudad entera. De ese agujero irradiaban rayos de luz que podrían indicar una salida de los túneles. Por ahora quería echar un vistazo a las ruinas. La búsqueda de una salida llegaría más tarde. Caminando por azulejos agrietados, Ares y Lucario se dispersaron por la ciudad. La ciudad era vieja, muy vieja. Los murales en las paredes tenían descripciones de Pokémon y humanos, pero parecía que los tiempos de entonces eran mucho más peligrosos que ahora. Los murales representaban una guerra entre Pokémon y humanos, con solo unos pocos humanos luchando junto a Pokémon. La característica más común en esto fueron las fosas comunes que quedaron detrás de cada enfrentamiento. Dejando que sus manos siguieran las tallas descoloridas, un solo Pokémon se destacó entre el resto. Un Pokémon que parecía humanoide en forma. Los colores en los que se mostró eran verde y negro, elevándose por encima de los otros Pokémon y personas de la historia. Un solo ataque de ese Pokémon había aniquilado la ciudad, enterrándola muy por debajo del suelo. Quedó un solo cuadro, que muestra una ciudad en ruinas cuando los Pokémon se fueron. No se mostró nada más, lo que dejó a Ares reflexionando sobre qué tipo de Pokémon era esta criatura. Definitivamente no quería afrontarlo, no cuando no era lo suficientemente fuerte para afrontarlo, y mucho menos sobrevivir a un solo ataque. Siguiendo los caminos aún viables, lo llevaron a un edificio bastante grande, que parecía mucho una iglesia de la época actual. Al entrar, se encontraba cara a cara con múltiples tumbas. No pocos de ellos también, ya que se extendieron más lejos de lo que el ojo podía ver. El edificio debió estar conectado a la cueva, probablemente cuando la ciudad se hundió. Mirando a su alrededor, vio partes personalizadas, desde piedra y madera artesanales hasta el esquema material de las paredes de la cueva. Al detenerse varias veces frente a las tumbas, no le sorprendió que desconociera el idioma. Lo único que pudo reconocer fueron las formas de los Pokémon en las lápidas o las figuras de humanos grabadas en la piedra. Poco después, Lucario regresó, no mucho más sabio que el propio Ares después de este viaje. Todavía no estaba seguro de por qué algunos, si no todos, los Pokémon evitaban este lugar. Al dejar atrás el cementerio, Ares avanzó hacia el centro de la ciudad, asumiendo que todavía habría algo así como una plaza de la ciudad. Sin embargo, lo que encontró le dio la respuesta a su pregunta anterior. ¿Por qué los Pokémon huían de este lugar? En la plaza del pueblo se había reunido un grupo bastante numeroso de Pokémon. Eran Pokémon de aspecto fuerte y sus ataques dejaban ondas de choque en cada choque. Dos Pokémon luchaban entre sí, un Tiranitar luchaba contra un Metagross. Los Pokémon que observaban desde un lado no eran más débiles que los que peleaban, ya que Pokémon como Swampert, Bastiodon y Rampardos también estaban allí. Las pocas excepciones fueron los Pokémon más jóvenes, que miraban la pelea con anhelo. La batalla continuó hasta que Tiranitar se arrodilló, coronando al Metagross como vencedor. Metagross rugió ensordecedoramente para reclamar su victoria, afirmando su dominio sobre los demás. El Pokémon del costado retrocedió, intimidado por el Metagross. El Metagross atravesó a la multitud y pasó por alto la situación desde un punto de vista superior, instando al resto a continuar. La multitud se separó un poco cuando dos pequeños Pokémon dieron un paso adelante, un Beldum y un Bronzor. Continuaron mirándose fijamente al otro antes de hacer su movimiento. Como ambos eran tipos de acero y psíquicos, la batalla fue tanto física como mental.
Los ataques chocaron, los poderes psíquicos golpeaban al otro y ambos bandos resultaron heridos. No pasó mucho tiempo antes de que Beldum se sintiera abrumado, ya que tenía ataques limitados que podía usar. Finalmente quedó noqueado, el Bronzor tarareaba de alegría por haber ganado. El Metagross de antes miró al desmayado Beldum y rugió de ira, agitando al Pokémon a su alrededor también. Se produjo una estampida cuando todos los Pokémon corrieron hacia adelante, chocando con el otro mientras todos corrían hacia el caído Beldum. Ares observó cómo ocurría esta brutal escena, preguntándose si debería intervenir o no. No era lo suficientemente fuerte para luchar contra todos estos Pokémon, y mucho menos contra ese Metagross. Si interviniera, alteraría el entorno único en el que estos Pokémon habían estado viviendo durante siglos. Así que lo único que podía hacer para no era esperar y esperar lo mejor. Después de que se calmó el caos, el grupo Pokémon se adentró más en la ciudad, dejando atrás a los Pokémon muertos y heridos. La mayoría de los Pokémon muertos eran los más jóvenes, mientras que algunos Pokémon heridos cojeaban tras el grupo. Sorprendentemente, el Beldum de antes aún no había muerto, aunque estaba en bastante mal estado. Ares, llevémoslo con nosotros. Lo había decidido después de ver al pequeño luchando con uñas y dientes por una oportunidad, incluso si tenía opciones limitadas. Lucario gruñó de acuerdo y cruzó suavemente un montón de cadáveres, deteniéndose de vez en cuando cerca de Pokémon heridos para dejar algunas vallas curativas, deteniéndose frente al inconsciente Beldum. Gruñendo un poco por el peso, Lucario arrastró al Beldum fuera de la plaza de la ciudad. Al llegar frente a su entrenador, Lucario bajó a Beldum y se puso de guardia para inspeccionar los alrededores con su aura en busca de peligros. Sacando una bola de su bolso, Ares la presionó suavemente contra el Beldum. Beldum desapareció dentro de la pelota, rodando 3 veces y capturándola sin ningún problema. Ares, salgamos de aquí, Lucario. Necesitamos encontrar un lugar seguro en la superficie para ayudar a este pequeño amigo. Lucario asintió y avanzó hacia una plataforma elevada, una de las más cercanas al agujero en el techo. Corriendo rápidamente, Ares lo siguió. Ambos usaron su aura para escanear el área frente a ellos, evitando cualquier Pokémon con el que estuvieran a punto de encontrarse. Por fin llegaron al andén. Una pared escarpada en el costado proporcionaba suficiente agarre para subir. Ares no quería eliminar a Pidgeot, ya que los Pokémon aquí podrían alarmarse y derribarlo, por lo que no tuvo más remedio que tomar el camino anticuado. El camino hacia arriba fue largo y peligroso, ya que la cantidad de Aerodactyl y Archeops fue mayor de lo esperado. Aumentando su ritmo, apenas lograron atravesar las pequeñas aberturas, habiendo sido atacados por los Pokémon fósiles más de una vez. Cada vez, Lucario los derribaba con una esfera de aura o desviaba el ataque. Entonces, cuando finalmente regresaron a la superficie, estaban cubiertos de sudor y polvo, pero solo se vieron sonrisas en sus rostros. Los alrededores habían pasado de las ruinas subterráneas de la ciudad a un vibrante bosque en las montañas. Un poco alejado de ellos se podía ver una mansión, a pocos días de caminar. Al sacar su teléfono Rotom, marcó el lugar en el que se encontraba ahora, asegurándose de enviar la información al profesor Oak. Ares, ahora para nuestro pequeño amigo. Ares dejó salir a Beldum de su Pokéball, sorprendiéndose un poco de que Beldum ya estuviera levantado, incluso con las lesiones que todavía tenía. El Beldum se mantuvo alejado de él y de Lucario, pero no huyó. Observó su entorno, incapaz de quedarse quieto cuando estaba rodeado de cosas desconocidas para él. Ares, cálmate. Ares habló con un tono suave y gentil, sin decir nada más. Lo que Beldum más necesitaba en este momento era una oportunidad para calmarse. El resto vendría después. Beldum empezó a entrar en pánico, pero se calmó un poco cuando Ares le habló. Fue la primera vez que vio a un humano, y mucho menos a los Pokémon al lado del humano. Beldum estaba confundido por la situación en la que se había encontrado. En un momento estaba peleando, tratando de demostrarle su valía a sus padres, al siguiente fue abandonado por ser débil, un paria, considerado indigno ya que sus padres decidieron que era mejor que estuviera muerto. Ahora estaba en un lugar lleno de luz, vegetación y una brisa que nunca antes había sentido en su casa. Todo era demasiado para él.
Ares, simplemente acuéstate. Deja de pensar en cualquier cosa y simplemente, siente. Ares se sentó, dando palmaditas en el suelo junto a él mientras Lucario también tomaba asiento. Ares, el mundo sobre el suelo es mucho más grande que el lugar donde acabas de estar. Hay tantos lugares aún desconocidos, incluso para ti más que para mí. Beldum pronto se calmó cuando aterrizó en el suelo, sintiendo el calor del sol calentando su cuerpo de acero. Un poco más lejos, vio a Pokémon voladores, Butterfree, que eran más hermosos que cualquier cosa que hubiera visto antes. Sus alas de colores vivos reflejaban el sol, mostrando un espectro de diferentes colores. Cuando el mundo bajo tierra era oscuro y gris, el mundo sobre el suelo era muy colorido y animado. Al cerrar el ojo, Beldum se quedó dormido, demasiado cansado y herido para siquiera moverse. Acercándose, muy lentamente, Ares comenzó a tratar las heridas de Beldum. Su cuerpo estaba cubierto de suciedad negra grisácea, que entraba en las grietas que se habían formado en el cuerpo de acero de Beldum. Limpiándolo con cuidado, se reveló un color plateado brillante. XXXX capítulo 43. En la mansión Shinobi, A/N. Capítulo corto, ya que el anterior era bastante grande, limpiando Beldum por completo, se reveló un cuerpo plateado. Las garras doradas estaban situadas en la parte trasera de su cuerpo. Afortunadamente, se habían formado grietas alrededor del marco de Beldum, que no eran demasiado profundas. Agarrando algunas superpociones de su bolso, Ares las roció sobre las grietas, asegurándose de que estuvieran distribuidas uniformemente antes de vendar a Beldum. Finalmente, se cubrió las manos con un aceite brillante, que funcionaba bastante bien en objetos de acero. Al frotarlo en las áreas ilesas, Beldum pronto fue tratado. Devolviendo al dormido Beldum a su Pokéball, Ares subió la montaña, hacia la mansión solitaria. Si tenía razón, esa mansión debería ser el próximo gimnasio, el gimnasio Fucsia. El líder del gimnasio, Koga, era un usuario experto de Pokémon tipo veneno. Al acercarse a la mansión, Lucario lo hizo retroceder. Justo a tiempo, mientras el tronco de un árbol se balanceaba hacia un lado, pasando por donde antes había estado. Ares, gracias Lucario. Mantengamos los ojos abiertos. Ahora que era más consciente de los peligros ocultos que se escondían aquí, Ares no dudó y extendió su aura. A medida que su aura se extendió, se hizo visible para él multitud de trampas, al igual que las personas que se escondían sobre él en los árboles. Ares, supongo que no es una mansión Shinobi en vano. Ahora que era consciente de dónde estaban las trampas, él y Lucario las solucionaron rápidamente, las cruzaron, las evitaron o las destruyeron por completo cuando estaban en el camino. Al llegar frente a las puertas de la mansión, él y Lucario entraron sin decir palabra. La puerta ya estaba abierta, al igual que las puertas que conducían al interior. Al atravesar las puertas, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, atrapándolos adentro. Mirando hacia atrás, Ares simplemente se encogió de hombros, sin sentir realmente la tensión en este momento. Estuvo aquí por una razón, así que cerrarlo no fue un gran problema. Su prioridad ahora era acercarse al líder del gimnasio. Tomando las puertas cerradas como señal, el líder del gimnasio Koga debería esperarlo a partir de ahora. Avanzando más hacia el interior, avanzaron por pasillos vacíos. Habiendo aprendido de su experiencia fuera de la mansión, su aura se extendió una vez más por toda la mansión, mostrando una multitud de puertas y caminos ocultos. También había trampas, que eran más difíciles de evadir con el espacio limitado disponible. Una de estas trampas era infernal de encontrar, ya que Electrode y Voltorbs caían del techo y rodaban hacia ellos mientras detonaban cuando chocaban contra las paredes de los objetos. Solo por suerte y su propia velocidad de reacción pudieron esquivar a la mayoría de ellos. Unas cuantas explosiones desafortunadas los golpearían, dejándolos con desagradables moretones. Tampoco fue de ninguna ayuda que Meu se riera mucho cada vez que estaban en una situación difícil, ya que ella descansaba sobre sus hombros como un Ekans, poniéndose una burbuja rosa alrededor de sí misma para protegerse. Su hombro y cabeza eran, por tanto, la única parte que no estaba cubierta de hollín. Ares, si te ríes una vez más, te devolveré a tu Pokéball.
Él refunfuñó, mirando a Meu, quien inmediatamente dejó de reírse. Colocando su cabeza sobre su hombro, solo dio algunas advertencias aquí y allá para evitar lo peor. Finalmente llegaron a una habitación que parecía una sala de entrenamiento. El espacio era lo suficientemente amplio como para celebrar una batalla. En el centro había un hombre completamente vestido con un uniforme shinobi, la bufanda, la mascarilla y todo lo que los shinobi suelen ver en las películas. Koga, bienvenido, retador. Soy Koga, un maestro ninja tipo veneno. Has hecho bien en atravesar las trampas de tu entorno. Has hecho bien en enfrentarlos, en lugar de rendirte. Es una lección para quienes aspiran a convertirse en entrenadores de Pokémon. Sepa que el camino de Pokémon no está libre de peligros. Si no tienes el coraje o la fuerza de voluntad para apuntar más alto, el camino de un entrenador no está hecho para ti. Aterrizando ágilmente junto a Koga, una adolescente vestida con ropa similar se puso de pie. Su cabello negro estaba recogido en una sola cola, moviéndose mientras le susurraba algo a Koga, y se fue tan pronto como terminó. Koga. Koga permaneció sumido en sus pensamientos, negó con la cabeza y volvió a la conversación. Koga, ¿cuántas insignias has recogido hasta este momento? Ares, 4 insignias en total. Ares respondió mientras le mostraba a Koga sus insignias. Koga, sí, entonces puedo aumentar la dificultad. Salgamos afuera. Luchar por dentro dañará los alrededores. Una puerta oculta en la pared se abrió, revelando un camino oscuro. Al ir primero, Koga condujo a Ares a través del pasillo y llegó a un campo de batalla al aire libre. No había ningún objeto esparcido por el campo, lo que no mostraba una ventaja clara ni para el director del gimnasio ni para el entrenador. Koga, esta será una batalla de Pokémon 4 contra 4. Solo el retador podrá sustituir su Pokémon. ¿Estás listo? Ares, sí. Koga, entonces comencemos la batalla. XXXX fin del capítulo y el vídeo. Bye.